Y como cada domingo antes de que anochezca, cuando ya cae el sol y empieza a volverse un poquito penumbra, nuevamente me encuentro con ustedes. Y deseo hablarles de algo que es una necesidad sentida y viva. Una necesidad sentida y viva que de algún modo denunció hace mucho tiempo Orlando Fals Borda, el abuelo de la sociología colombiana, cuando decía que nosotros sentimos con la cabeza y pensamos con el corazón. Y hablaba de un verbo muy bello, sentipensar. Sí, sentipensar. Porque no se trata simplemente de la razón por la razón, sino de hacer el elogio de la razón sensible, una razón con corazón, que no oculta el dolor que hemos visto durante tanto tiempo en don Raúl Carvajal, el señor del camión, a quien le asesinaron su hijo en Colombia, perteneciente al ejército, porque le ordenaron cometer 2 falsos positivos y se negó. Y el papá le reclamó al expresidente innombrable. Después de su reclamo sentido, le dijo: ¿puedo hablar? Y don Raúl le dijo: sí, diga otra mentira. Estaba lleno de ira sentida y sensible, que es justa en un abuelo y en un padre, como es justa en tantos y tantas que han perdido a sus hijos masacrados por la fuerza pública, que ya no son fuerzas del orden, sino que parecieran fuerzas fascistas que operan en Colombia. Y ese sentipensar que tanto requiere este país sería la mejor respuesta a una carátula de una revista que se volvió un pasquín y que le da la portada a alguien a quien apodan el exfiscal cianuro, y con eso basta para identificarlo. El exabogado de Odebrecht, que entre otras cosas el debate lo ocultó la señora Valencia tras las bolsas de Petro, que por supuesto demostraron completamente que era una tramoya, una especie de algo fingido, de fingimiento. Una tramoya fue la que montaron para que, por supuesto, se desviara el debate contra Odebrecht. Y de algún modo lo lograron con los medios cómplices, pues el exabogado de Odebrecht, el exfiscal cianuro, dice en entrevista exclusiva a Semana que Gustavo Petro jamás será presidente de Colombia. Ese señor, ¿qué tanto lo sabe? ¿Acaso van a combinar todas las formas de lucha? ¿Acaso piensan asesinarlo? ¿O simplemente es que no hay posibilidad con el establecimiento colombiano, en donde tienen una imagen desfavorable del 80% y Petro puntea las encuestas de que realmente sea honesta una elección en Colombia? ¿Es que definitivamente no puede haber una opción distinta en este país? No porque yo sea petrista o le esté haciendo campaña, sino simplemente planteando esa pregunta, ese interrogante. ¿Acaso no puede haber otra forma de gobierno distinta de los que se han partido la torta en Colombia? ¿Acaso no puede haber la expresión en la política de ese sentipensar, de esa razón sensible que considere ante todo la biodiversidad y el cambio climático que hay que enfrentar desde Colombia de cara al mundo? ¿Acaso esa utopía es irrealizable? Esas son las preguntas que vale la pena enrutar, sobre todo porque es necesario transformar la primera línea de resistencia en una primera línea de reexistencia sentipensante. Y estos jóvenes, que con sus canecas recortadas cual escudos para que el ESMAD no los asesine, están llamados a transformar su primera línea de resistencia en primera línea de reexistencia, a no dejarse arrebatar el futuro ni la esperanza
y mucho menos por aquellos que son en realidad la colisión, no la coalición de la esperanza. A esos a los que desde otro espacio les recordé los 4 cuartetos de T.S. Eliot, un fragmento muy bello que tiene que ver con esperar sin esperanza. Pero justamente se trata de enrutar no solamente una discusión o un debate, sino una razón sensible en torno a los bienes comunes, en torno a aquello que nos hace partícipes de este país, en torno a aquello que nos sensibiliza, que nos conecta con este país, con esta tierra y con el mundo. Es una propuesta, claro, local, pero que no ignora el mundo. Es decir, es glocal, porque es conectando lo más singular con lo más universal que se hallan las verdaderas alternativas. Y por eso el sentipensar, porque si hay algo riguroso, es la emoción, la pasión, los sentimientos ligados a la razón, no a los intereses y mucho menos a los intereses mezquinos. Y en ese horizonte se requiere de una transformación cultural, es decir, de una transformación de nuestros modos de sentir, pensar y actuar. Transformación que no se puede posponer. Colombia no da más, no puede seguir en el desbarrancadero y sobre todo que tenemos una enorme responsabilidad, los mayorcitos con los que vienen, con los nietos, los bisnietos, los tataranietos, y tenemos una responsabilidad con las otras especies, con los animales, yo con mi gato Abelardo, con mis flores, con mis orquídeas, con mis plantas y cada quien con lo que nos rodea. No podemos seguir respirando ese aire contaminado y putrefacto de la corrupción. Y sobre todo tenemos y queremos decirles a las élites déspotas que no son ilustradas que se vayan todos. No los queremos más en Colombia. ¿Será eso posible? ¿Será posible renovar el Congreso de la República? ¿O van a ser los mismos con las mismas, vendiendo el voto, pactando como siempre, el pacto Char, o el pacto de los conservadores, o de los liberales que vienen en camino, porque consideran que es un delito que un profesor o un sindicalista de universidad pública o de colegio público se lance a la política o hable de política, pero no el rector de la universidad privada del, digámoslo francamente, college, que definitivamente manda la parada en Colombia. Ese sí no es delito. Así como él tiene derecho, el profesor sindicalista también. Y por supuesto, los maestros de FECODE no son de las FARC y no son terrorismo urbano, como algunos pretenden decirlo y señalarlo. No, son personas que reclaman por una mejor educación. Y es con todos, ellos y ellas, con quienes hay que trabajar. Pero lo más importante es no desconectarnos de lo cotidiano, de la vida que brota, de la cultura que danza, de eso que susurra y que en medio de la mierda, como les decía en la última ocasión, hace que crezcan flores. Este país tan rico tiene que sentipensar, porque hemos producido innumerables poetas y artistas, y son a ellos y a ellas a quienes en primera línea convocamos, para que entre todos formemos parte de este gran sentipensar colombiano y latinoamericano, a ver si somos capaces de por lo menos vislumbrar un horizonte mejor para este país. He ahí el reto, he ahí el desafío, pero sobre todo, jamás cambiar la alegría por el remordimiento y jamás despegarnos de la vida, de lo que nos permite gozar, de lo que nos permite sentir, de lo que nos permite vivir. Que viva la memoria de don Raúl Carvajal y también de un Jesús Martín Barbero, quien ha partido, pero nos deja un gran legado,
un legado de sentipensar.